Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast favorito, Así se escucha la historia. Les saluda Carla Huerta, conduciendo con mis colegas Alexandra Pineda y Carla Guerrero. Esperamos que este pequeño tiempo escuchándonos sea de su agrado. Buenas tardes a todos, les saluda Carla Guerrero. El día de hoy les traemos un tema muy interesante a analizar y reflexionar, y se trata de las expresiones del amor representadas en la película El lugar sin límites de Arturo Ripstein. Este análisis fue realizado por mis colegas de la carrera de Historia, Carla, Alexandra y su servidora. Para dar comienzo con el tema, es importante contextualizar primero la película que trataremos el día de hoy. El lugar sin límites es una película que fue dirigida por el director Arturo Ripstein, estrenada en 1977. En la actualidad, ha sido considerada por muchos como su película más célebre. El guión fue escrito por José Emilio Pacheco, Manuel Puig y el mismo director. Cuenta con un reparto extraordinario, conformado por Roberto Cobo, quien fue también protagonista de una famosa película de la época de oro llamada Los Olvidados. Además de otros actores reconocidos como Gonzalo Vega, Lucha Villa, Ana Martín y Carmen Salinas. Además hay que destacar que El lugar sin límites es una adaptación cinematográfica de una novela homónima chilena escrita en 1966 por José Donoso. Esta película es fruto de lo que conocemos como el destape de los 70. Durante esta época se dio una transformación en el cine mexicano. Con la extensión que estaba teniendo la revolución sexual en la sociedad, se percibió una mayor apertura a la difusión de escenas audaces y temáticas controversiales. En adición a esto, la incorporación de la televisión en la cotidianidad del hogar ocasionó que el cine se viera desplazado de su papel como espectáculo familiar. De esta manera, el cine buscó convertirse en un medio de expresión maduro con la capacidad de abordar problemáticas de todo tipo. Así, aumentaron las películas que trataron temas de sexualidad, desnudos y visibilización queer en las historias, como lo es el caso de esta película. Concuerdo. Es una película sumamente interesante debido a los temas tan controversiales que trata, como el trabajo sexual, el machismo, la misoginia, la homosexualidad y la identidad de género. La historia trata sobre Manuela, una mujer transgénero que vive junto a su joven hija apodada La Japonesita, en un burdel el cual es dueño ubicado en un pueblito mexicano llamado El Olivo. Sin embargo, tal prostíbulo quiere ser comprado por Don Alejo, un capitalista que quiere adquirir todo el pueblo, incluyendo el burdel de Manuela, para venderlo a un consorcio. Don Alejo, al ser tan adinerado, tiene a un trabajador llamado Pancho, a quien consideró su ahijado por la íntima relación que tuvo con su padre, que sirvió muchos años para él. Sin embargo, Pancho es un hombre déspota, machista, infiel y violento, que constantemente ve amenazada su virilidad, pues en su última visita al prostíbulo, golpeó brutalmente a Manuela tras haberse sentido expuesto ante su seducción. Esa situación generó en Manuela un miedo hacia Pancho, pues temía que llegara el momento en el cual Pancho volviera a agredirla, simplemente para reforzarse a sí mismo su virilidad y masculinidad. Básicamente, la película desarrolla parte de la historia de vida de Manuela y cómo fue que se convirtió en dueña de tal burdel. Además, se cuenta la fugaz relación que tuvo con la mamá de su hija, La Japonesita, a pesar de ser una persona transgénero a quien toda su vida le gustaron los hombres. Asimismo, la película nos mantiene en constante tensión, esperando el momento en el que Pancho y Manuela se reencuentren después de un año sin verse tras la golpiza que él le dio. Y precisamente ese encuentro es el clímax de la película, que lamentablemente tiene un final triste y desgarrador con el asesinato de Manuela por parte de Pancho y su cuñado Octavio, quien solapaba todas sus horribles acciones. Sin duda es una película con un crudo desenlace, pero que muestra la realidad que se vivía y se vive actualmente. La homofobia y la transfobia son conductas de discriminación y odio que pueden llevar a la muerte y a situaciones trágicas. Se las recomendamos muchísimo ver si aún no lo hacen. Y bueno, creo que ahora sí podemos comenzar a hablar del análisis que realizamos para esta película en torno a las expresiones del amor. Para ello nos gustaría definir primero qué es para nosotras el amor. Si bien hombres y mujeres somos seres humanos que compartimos contextos e idiomas, cada uno de nosotros experimenta las emociones de manera distinta. Tal como se menciona en un artículo escrito por Andrea Barrios y Bismarck Pinto, las mujeres y los varones no interpretan el amor de la misma manera, otorgándole significados diferentes incluso a las mismas cosas, teniendo diferentes conceptos de amor, sentimientos, pensamientos, estereotipos, existiendo distintas reacciones, formas de actuar, amar y de resolver los problemas.
Para nosotras, el concepto de amor es un sentimiento de apego, afecto y una voluntad de priorizar el bienestar de alguien más, que parte de manera natural entre los seres humanos, pero que la forma en la cual debe ser sentido y experimentado responde a una construcción cultural y social. Es importante aclarar que para nosotras el amor es un sentimiento genuino y poderoso que literalmente puede mover al mundo, y en gran medida consideramos que todas las acciones del ser humano tienen que ver con un principio derivado desde el amor, amor hacia algún otro individuo, hacia uno mismo, hacia una meta o un ideal, pero eventualmente este sentimiento perdura como incentivo para realizar acciones concretas. Además, creemos que el amor es experimentado según diversos factores, como el género, el entorno y los valores aprendidos en su etapa de desarrollo. Por eso mismo, no podríamos hablar de un solo tipo de amor ni de que exista una sola manera de expresarlo, pues es algo que cada quien vive y define según su propio contexto. Bueno, en un contexto histórico, podríamos decir que el amor es una fuente de una amplia producción comunicativa en el orden de la vida cotidiana, individual y social. El amor, ubicado en lo profundo del ser y vinculado con el mundo emotivo, íntimo, inmaterial, pareciera ser una emoción autónoma, incontrolable, natural y sin nexos con la construcción social de la cultura. El amor romántico aparece como un canon en el aspecto de definir cómo deberían ser las relaciones amorosas. La aparición de este tipo de amor reforzó estándares como el surgimiento de un hogar o el peso de la maternidad, entre otras cuestiones que podríamos ver todavía estipuladas hasta nuestros días. El proceso de modernización de la sociedad al día de hoy ha rebasado la vida íntima y en general toda esta conceptualización sobre el amor generada desde el siglo XVIII nos dice: tanto para los hombres y las mujeres de nuestros tiempos, la distancia entre el amor y la sexualidad no es tan grande. Nuevas generaciones han acuñado otro término para replantear el amor: las relaciones. Al analizar el paso de la evaluación del amor por la historia, podemos encontrar muchas variantes de este, como nos dice Sarah Berkin en su artículo El amor como vínculo social, discurso e historia. Nos dice: el discurso amoroso no es reflejo de un estado interno ni en su materialización, es acción social que se lee por sujetos que comparten una cultura. Para poder investigar y entender el amor desde un contexto histórico-social específico, siempre es necesario contar con una perspectiva sociológica, antropológica o comunicacional. Pasando ahora sí a la película, y para introducir un breve panorama sobre los personajes, pudimos observar cómo los valores de estos marcaron su destino y definieron sus acciones. Además, sus experiencias y vivencias hicieron que cada uno expresara el amor de manera distinta. Por ejemplo, la japonesita, que nace de la unión entre Manuela y su madre la japonesa, aún crece con la ausencia de esta y haciéndose responsable de la casa y el burdel. Podemos percibir que, en las escenas donde está con Pancho, busca recibir afecto de él, aunque sea de manera violenta. Además, ella se le presenta con una actitud de orgullo de por medio, y creemos que, tal vez, con esa búsqueda de afecto de otros varones, quiere reemplazar esa figura paterna que jamás tuvo. Porque aunque Manuela estaba ahí y sí se refería a ella como su padre, la realidad es que muchas veces parecía como si la japonesita cuidara más a Manuela que ella a su hija. Por otro lado tenemos a Pancho, que sin duda podríamos percibir como un joven que no recibió una buena base educativa y afecto en su vida temprana, y sus valores reflejan también su destino en la película. Podemos notar que no solo es un ser humano machista y grosero, también es un irresponsable que no puede lidiar con sus propios problemas y que se encuentra a expensar de lo que los demás hagan o no hagan por él, sin mencionar el hecho más importante, su preferencia sexual interiorizada que lo mantiene frustrado y reprimido. A Manuela, por último, se le caracteriza como una mujer amigable, honesta y leal que se preocupa por la gente que le rodea. Aunque en la localidad que habita, muchos de los pobladores aceptan su identidad de género, eso no quita el hecho de que Manuela es una mujer que sufre demasiado y es sumamente discriminada y juzgada. Podemos notar que es una persona dispuesta a sufrir humillaciones, burlas y maltratos con tal de recibir aprobación y validación pública, dada su condición de ser mujer trans. Y precisamente eso fue lo que la condujo a tener un destino trágico. Ahora sí podemos hablar de las diferentes expresiones del amor presentes en la película. La primera es referente al amor que siente Manuela, representada como una mujer trans. Creemos que esta película rompe con estereotipos del amor romántico, pues a pesar de que Manuela convive constantemente con hombres en el burdel, nunca llegó a enamorarse de alguno. A las únicas dos personas que en realidad ha amado son a su hija y a la madre de esta, la japonesa.
Es cierto que en esos tiempos la comunidad trans no contaba con la visibilidad que se tiene ahora, pero Manuela era una excepción a la regla en su entorno, y aunque lamentablemente debía ganarse la vida ridiculizando su orientación y complaciendo las peticiones de los clientes en el burdel, vemos a una persona consciente y muy valiente, porque a pesar de todo nunca dudó en sustituir a su hija cuando Pancho y su cuñado pretendían abusar de ella. También consideramos que Manuela es retratada como una mujer muy progresista para la época y encarna un tipo de amor que poco se veía en las películas de esa época. Uno de los más importantes a nuestro parecer, el amor propio. Pues siempre vemos a Manuela como una persona orgullosa, empoderada y desinhibida, dueña de su propio negocio, siempre mostrándose 100% genuina y con verdadera confianza en sí misma. A pesar de sufrir humillaciones, nunca mostró a los demás sentir dolor o sufrimiento ante tales situaciones, pues por encima de todos los maltratos, ella se aceptaba y se amaba. Asimismo, el amor que siente hacia su joven hija es un amor maternal, y aunque no llevan la mejor relación, Manuela siempre muestra cierta preocupación e instinto maternal hacia su hija. Así es, Carla, podríamos considerar que el amor que expresa Manuela durante la película es el propio, como también un amor maternal. Además de lo que acabas de mencionar, otra expresión del amor que pudimos percibir es la referente al amor que siente Pancho hacia su esposa. A pesar de que son esposos y de los estereotipos del amor conyugal que existen, Pancho es un personaje que demuestra que en realidad no ama a su esposa, pues constantemente la engaña y se burla de ella. No es un amor romántico como el que se había presentado hasta ese momento en múltiples producciones cinematográficas. Es más bien un amor manipulador, un amor violento y lleno de engaños. Pancho es la típica representación del macho, figura que había estado presente en múltiples filmes desde la época del cine de oro mexicano. Sin embargo, este estereotipo de macho se rompe al tratarse de un hombre que no es heterosexual en su totalidad, pues vemos la atracción sexual y quizás afectiva que siente hacia Manuela, pues en una escena llegó a mencionar que estaba enamorado de ella, pero en tono de burla. En ese sentido, no podemos afirmar que Pancho sintiera un amor romántico por Manuela, pero sí un amor pasional. El amor pasional ha sido definido como un amor que involucra a la atracción sexual. Cabe aclarar que, así como mencionan las investigadoras Sara Corona Berkin y Seida Rodríguez Morales, este tipo de amor no ha sido reconocido socialmente a lo largo de la historia como un sentimiento suficiente o válido para instaurar un matrimonio o fundar alguna relación perdurable. Normalmente se le ha considerado como un sentimiento subversivo y difícil de establecer dentro de los límites de la vida cotidiana institucionalizada. A diferencia de esto, podemos ver que la esposa de Pancho, Emma, sí siente un gran amor romántico por él, pues se le preocupa constantemente por su marido y siempre quiere su bienestar, tanto que fue capaz de viajar sola desde su pueblo hasta el Olivo con tal de visitar a Pancho. El amor no correspondido también se hace presente en la película, específicamente en la decepción amorosa que sufrió la japonesa, madre de la japonesita. La triste historia nos cuenta cómo un hombre a quien se refieren como un padrote y con quien la japonesa mantuvo una relación amorosa se aprovechó de ella, después de maltratarla físicamente y abandonarla. Esto nos demuestra el amor y la dependencia que existe de por medio por parte de ella, a pesar de recibir abusos de su pareja. Por otra parte, aunque el amor es un sentimiento que no se expresa explícitamente en las acciones de todos los personajes de la película, nosotras pudimos percibirlo en otros elementos, sobre todo en aquellos recursos visuales de los que se apoya el filme. Con estos nos referimos a la paleta de colores que usa la película, pues el color rojo, mismo que psicológicamente se ha asociado con el amor, la pasión y lo prohibido, es muy recurrente. Así, el rojo aparece en la camioneta de Pancho y en su playera, en las uñas y vestido de Manuela, en su labial, en el hilo rojo que busca para coser su vestido, en el burdel, etc. No obstante, dicho color también ha sido asociado con todo lo contrario, el coraje, la cólera y la crueldad. Al respecto, la comunicóloga Marta Rivas Yuste ha definido el color rojo como el color de las pasiones extremas y opuestas, rojo del amor y el rojo del odio, y que a pesar de ser un color un tanto masculino como femenino, el rojo se asocia a la feminidad y vulnerabilidad. En ese sentido, la constante aparición del color rojo en el lugar sin límites nos refleja tanto el amor prohibido entre Manuel y Pancho, como también la vulnerabilidad de ella frente a él. Hasta ahora hemos mencionado aquellas expresiones del amor que encontramos en la película, como el amor propio, el amor maternal, el amor pasional, el amor romántico, el amor no correspondido y el amor representado por medio del color rojo. Podemos agregar a todo esto que el amor aparece también en algunas canciones que acompañan sonoramente a la película.
Por ejemplo, en las primeras escenas se escucha en la radio la canción Falaria, interpretada por Pepe Arevalo y sus mulatos. Esta canción habla sobre un falso amor, mismo que podría trasladarse a la situación que viven la protagonista y el antagonista, pues Manuela creía que Pancho no sentía nada por ella. Con todo lo que hasta este momento hemos recuperado acerca de las expresiones de amor que percibimos en la película, podemos concluir que estas varían de acuerdo al trasfondo y contexto del personaje. Incluso podríamos asumir que la película establece el tema del amor como algo relacionado con la figura femenina, pues la mayoría de las expresiones que encontramos provienen de mujeres que aparecen en esta historia. En cambio, los personajes masculinos son representados como seres motivados por el deseo y ambición, pues son muy pocas las ocasiones en las que estos personajes expresan amor hacia otra persona. La película es muy clara al señalar los problemas típicos de la época en México, tales como el machismo, la misoginia y homofobia, pero con el final encontramos un patrón que se repite constantemente en los medios hasta la actualidad. La representación de los personajes queer comúnmente es asociada con ambientes en donde abunda la promiscuidad y no suelen ser relacionados con historias de amor tradicionales, sino que más bien los personajes suelen tener finales trágicos, como en el caso de Manuela. Este recurso ha sido bastante usado en producciones incluso actuales, y aunque en los últimos años hemos percibido un cambio, nos parece que el cine mexicano aún continúa perpetuando este estereotipo, pues no es muy común observar todavía en nuestra actualidad que se toquen estos temas. Tal vez en producciones de otros países podemos notar un progreso muy grande con respecto a la visibilidad de estas cuestiones, pero en una sociedad como la de México nos pareció sorprendente que en una película tocara estos temas. Creemos que este es un parteaguas para poner sobre la mesa este tema de conversación, pues hoy en día hay y aún persisten situaciones donde la sociedad no acepta hablar o acepta la inclusión de estos temas en su entorno. El lugar sin límites nos pareció una película honesta, divertida, cruda y vanguardista. Consideramos que la visión del director era justamente exponer los peligros y consecuencias de la homofobia, pero a la vez logró reunir y mostrar el significado de las relaciones afectivas y los impactos que éstas tienen en nuestra vida diaria. Y con esto concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.